Los amo con el amor de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes sobre cómo encontrar el poder de la lengua que fue robado. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y Él huirá de ustedes. Con la evidencia que Dios ha dado, nosotros reprendemos al espíritu maligno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret declaro que los espíritus malignos dejen sus ataduras, que sean enviados al abismo. Los espíritus malignos, al escuchar esta declaración que decimos con nuestra lengua, realmente se someten y huyen. No se van fácilmente como pensamos o esperamos. ¿Será porque no tenemos poder y autoridad? No es así. Nosotros ya tenemos la autoridad de Jesús. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, es igual a tener inherentemente el poder y autoridad de Jesús. Es decir, como el poder de Jesús fluye por medio del Espíritu Santo, hay autoridad dentro de las palabras. Por eso, si es declarada la palabra de Dios a través de nuestras lenguas, suceden sanidades y la oscuridad se va. Pues el alma tiene que ser salvada, ya que este es el principio espiritual. Sin embargo, si vemos alrededor, nos preguntamos, ¿por qué estas cosas no están sucediendo realmente? La respuesta es porque no hay poder en la lengua. Entonces, ¿cómo puedo discernir si tengo autoridad en la lengua o no? Podemos verificarlo escuchando las palabras que salen de ella. ¿Qué palabras sobreabundan y estoy arrojando ahora mismo de mis labios? ¿Son palabras llenas de amor, humildad y mansedumbre? ¿Son de agradecimiento ante la misericordia y gracia divina de Dios? Si estas palabras están fluyendo dentro de su vida cotidiana, significa que están dando fruto del Espíritu Santo, y es entonces Él es el gobernador de su lengua. Por ende, a ustedes ya se les dio la autoridad de la lengua. Pero al contrario, si las palabras que salen de mi boca son de resentimiento, injusticia e ilegalidad, o decimos palabras de lascivia y lujuria sin sentir culpa, entonces el gobernador de su lengua no es el Espíritu Santo, sino son los espíritus malignos. Así no se puede mostrar el poder de la lengua. Por más que usted intente reprender y expulsar en el nombre de Jesucristo, los espíritus malignos no se someterán a su palabra. El dueño de su lengua es usted mismo. Si está derramando palabras que pertenecen a Satanás, no importa cuánta fe y confianza se oponga a los espíritus malignos, tiene poco poder para trabajar. En el día de Pentecostés, los 120 santos recibieron la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, encargando el gobierno de la lengua a Dios, y hablaron en lenguas de sus maravillas. Aunque no esté registrado en la Biblia, estoy segura que hablaron en lenguas estas maravillas en la tierra, es decir, se confesaron los secretos del reino de Dios y de la salvación a través de Jesús. En el primer momento histórico de la venida del Espíritu Santo, las personas fueron llenas de Él. Comenzaron a hablar en lenguas y Dios puso sus palabras en ellos, porque era el Espíritu Santo quien sostenía sus lenguas. Las palabras que salían de sus lenguas eran de autoridad y poder, porque fue el Espíritu Santo quien habló siendo el gobernante de sus lenguas, y lo hicieron como el Espíritu Santo les daba que hablasen. En el momento de la venida del Espíritu Santo, Pedro estaba en ese lugar, y él recibió el Espíritu como fuego, y como consecuencia, el mismo Espíritu pudo gobernar su lengua. Pedro empezó a hablar con la autoridad a como el Espíritu Santo le daba que hablase, y dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Pedro, al ser lleno del Espíritu Santo y dejando gobernar su lengua, fue rodeado del poder de Dios, y cuando le ordenaba al cojo, éste se levantó. Así como Pedro, nosotros podemos recibir el poder de lengua. Personas quienes tienen este tipo de autoridad en sus lenguas, ¿acaso no huirá el enemigo por los 7 caminos? Recuerden, podemos recuperar la autoridad en la lengua si guardamos en santidad nuestro canal espiritual. Primero, en la lengua hay autoridad desde el momento que se sostiene de la palabra y oración, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Desde el momento que nuestro canal espiritual es santificado a través de la palabra y oración, el Espíritu Santo es el gobernante de nuestra lengua. Segundo, mientras meditamos en la palabra de Dios para obedecerla, nos tenemos que esforzar para que nuestra vida se someta a ella. Es decir, cuando uno se está alejando de la palabra,
se tiene que luchar contra carne y sangre sostenido por la palabra de Dios, para que estas dos se sometan a ella. Para mantener santidad en nuestro espíritu, tenemos que esforzarnos en obedecer sostenidos de la palabra de Dios. Cuando es así, nuestra lengua y todo nuestro ser es gobernado poderosamente por el Espíritu. Por último, el líder que vaya a apoderarse de nuestra lengua puede ser nuestro espíritu o nuestra carne y sangre. En pocas palabras, aún teniendo la autoridad en la lengua, en cualquier momento puede apagarse. Cuando vivimos obedeciendo la voz del Espíritu Santo, el líder de nuestra vida será nuestro espíritu. Es decir, es fortalecido el poder del Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Al contrario, si vivimos inclinados a los deseos de nuestra carne y sangre, entonces el gobernante de nuestra lengua será Satanás o nosotros mismos. Por eso, aunque se trate de reprender en el nombre de Jesucristo a los espíritus malignos, no hay resultado, porque no hay poder en la lengua. Y esto es lo que pasa en el mundo espiritual en la que no se ve, una feroz guerra espiritual con nuestra lengua. Empiecen desde ahora la guerra espiritual en busca de la autoridad de la lengua. Si esta autoridad fue arrebatada por los espíritus malignos, reprendan teniendo una fe firme. Tengan una vida sometida al Espíritu Santo para que Él sea el más poderoso gobernante de su lengua. Cuando sea así, el enemigo podrá huir por medio de la autoridad de la lengua que fue retomada. A través de ustedes, el reino de Dios se extenderá. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Amén.